Las frases más impactantes de Marilyn Monroe. La vida de Marilyn Monroe, o como era su nombre real, Norma Jean, no fue sencilla. Aunque ella logró abrirse camino y cumplir su sueño de trabajar como actriz, fueron muchos los obstáculos que se encontró. Hoy recopilamos algunas de las cosas más tristes e impactantes que contó, sobre los momentos más duros de su vida. Norma Jean vivió separada de su madre Gladys durante mucho tiempo. Esa separación le causó un gran sufrimiento. Cuando pienso en ella ahora, mi corazón me duele el doble que cuando era una niña. Me duele por las dos. En las casas en las que vivió de niña, no se sentía querida. Esto, sumado al hecho de que no podía estar con sus verdaderos padres, hacía que se acabase disociando de la realidad, para evadirse al mundo que inventaba su imaginación. Allí se sentía mejor, porque podía fantasear con cualquier cosa que deseara. Solía inventar sueños sobre mi padre. Cuando caminaba a casa desde la escuela, bajo la lluvia, y sintiéndome mal, fingía que mi padre me estaba esperando, y que me regañaría por no haberme puesto el chubasquero. Aunque yo no tenía chubasquero, y el lugar hacia el que iba tampoco era ningún hogar. Era un lugar donde yo trabajaba como una especie de niña sirvienta, lavando platos, ropa, suelos, haciendo recados, y guardando silencio. Pero en un sueño, salta sobre los hechos tan fácilmente, como un gato salta a una valla. Sin embargo, había algo que no era capaz ni siquiera de imaginar, y eso era tristemente, que la quisieran. A medida que fui creciendo supe que era diferente a los demás niños, porque no había besos ni promesas en mi vida. A menudo me sentía sola y quería morir. Intentaba animarme con ensoñaciones, pero jamás soñé que alguien me quería igual que veía que querían a otros niños. Eso era algo demasiado grande para mi imaginación. Norma Jean sentía que las personas la utilizaban según les convenía, porque las casas que la adoptaban recibían un pago por darle un techo. Las familias con las que vivía tenían una cosa en común, la necesidad de $5. Yo era también un activo para tener en la casa. Era fuerte y saludable, y podía hacer casi tanto trabajo como un adulto. Además, había aprendido a no molestar a nadie hablando o llorando. Y aprendí que la mejor manera de no meterme en problemas, era no quejarme ni pedir nunca nada. La mayoría de las familias tenían sus propios hijos, y yo sabía que ellos siempre eran lo primero. Llevaban vestidos de colores, poseían todos los juguetes que había, y era a ellos a quienes se les creía. La falta de afecto fue algo que acompañó a Norma Jean durante su infancia. Por eso, el primer gesto de cariño que recibió, lo recordaba con todo detalle. La tía Grace fue la primera persona que me dio unas palmaditas en la cabeza, o que me tocó la mejilla. Eso pasó cuando yo tenía 8 años. Todavía recuerdo lo emocionada que me sentí, cuando su amable mano me tocó. Norma Jean intentó complacer a los adultos para que la aceptasen y quisieran, pero no fue nada fácil. Había una casa de la que esperaba que no me echaran. Esta era una casa con 4 niños, que eran cuidados por una bisabuela que tenía más de 100 años. Dijo que había sido amiga íntima de Buffalo Bill, y que había luchado a su lado en muchas batallas. Escuché sus historias con el corazón en la boca, e hice todo lo que pude para gustarle. Me reí más fuerte que los demás, y me estremecí más con sus historias. Pero un día una de sus bisnietos fue junto a ella con el vestido roto, y me culpó a mí de lo sucedido. No era cierto, pero ella no me creyó, y me enviaron de vuelta al orfanato. Todo este sufrimiento en su infancia, afectó a su idea de ser madre durante su primer matrimonio. Cuando se casó con Jim Dougherty, y este le habló de su deseo de ser padre, Norma Jean sintió pánico. La idea de tener un bebé me puso los pelos de punta. Solo podía verlo como a mí misma, otra Norma Jean en un orfanato. Seguro que me sucedería algo, que Jim se alejaría, y esta niña tendría que vivir en una casa de adopción, lavando platos, y siendo la última en bañarse el sábado por la noche. No podía explicarle esto a Jim. Después de que se durmió a mi lado por la noche, yo me desperté llorando. No sabía muy bien quién era la que lloraba, si la señora Dougherty, o el hijo que pudiera tener. Pero no era ninguno de los dos, sino Norma Jean, aún viva, aún sola, aún deseando estar muerta. Hubo algo que impactó mucho a Norma Jean, y eso fue enterarse de que en su familia, varias personas padecieron enfermedades mentales. No obstante, según algunas fuentes, no es cierto que esos problemas de salud fueran reales, sino que no se realizó el adecuado diagnóstico. Sea como fuere, para Norma Jean y quienes la rodeaban, esto era un motivo de gran preocupación, y llegó incluso a hacer que ella se sintiera como una carga. Cuando llevaron a mi madre al hospital, la tía Grace quiso convertirse en mi tutora legal. Por la noche, podía escuchar a sus amigos discutiendo, cuando yo fingía estar dormida. Le aconsejaban que no me adoptara, porque estaban seguros de que sería una responsabilidad cada vez mayor, a medida que creciera. Esto se debía a mi herencia, y le hablaban de que mi madre, su padre, mi hermano y mi abuela, eran casos mentales, por lo que a mí me sucedería lo mismo. Me acosté temblando mientras los escuchaba. Yo no sabía que era un caso mental, pero imaginaba que no era nada bueno.
Después de algunas noches de discusión, la tía Grace me adoptó, y me quedé dormida feliz. La soledad acompañó a Norma Jean, incluso después de dejar la infancia e independizarse. Las únicas personas con las que podía contar, no podía tenerlas a su lado. Mi tía Grace y mi tía Ana estaban trabajando muy duro, para tener comida en sus cocinas y pagar el alquiler. Cuando las llamaba, ellas sentían lástima por mí, y querían ayudarme. Pero yo sabía cuánto necesitaban el dinero, por lo que me mantenía alejada de ellas, a menos que tuviera dinero y pudiera invitarlas a un restaurante o al cine. Así que solo me tenía a mí misma. Cuando volví a casa del restaurante por la noche, con las calles iluminadas, y una multitud en las aceras, solía observar a la gente que conversaba entre sí, y corría hacia algún lugar. Me preguntaba a dónde iban, y cómo se sentía tener lugares a donde ir, o personas que te conocían. Cuando llegó a Hollywood, vio que las cosas no eran como aparentaban desde fuera. El Hollywood que conocí fue el Hollywood del fracaso. Casi todas las personas que conocí, padecían desnutrición o impulsos suicidas. Fama por todos lados, pero ni un hola para nosotros. Éramos la tribu de mendigos más hermosa que jamás invadió una ciudad. Y éramos tantos. Ganadoras de concursos de belleza, llamativas universitarias, sirenas locales de todos los estados de la Unión, de ciudades y granjas, de fábricas, circuitos de vodevil, escuelas de teatro, y una de un asilo de huérfanos. De estas aspirantes a estrellas de Hollywood, se pretendían aprovechar algunas personas, que se hacían pasar por figuras importantes de los estudios. A nuestro alrededor estaban los lobos. No los grandes lobos dentro de las puertas del estudio, sino los pequeños, agentes de talentos sin oficinas, agentes de prensa sin clientes, hombres de contactos sin contactos y gerentes. Los cafés baratos estaban llenos de gerentes dispuestos a ayudarte si te inscribías bajo su estandarte. Su estandarte era una sábana. Hollywood no solo era un lugar muy difícil para quienes querían ser actrices o actores. También lo era para quienes algún día fueron aclamados. Entre los farsantes y los fracasados, también había un conjunto de pasados. Se trataba en su mayoría de actores y actrices que habían sido abandonados por las películas. Nadie sabía por qué, y menos ellos mismos. Habían interpretado papeles importantes. Tenían álbumes de recortes llenos de fotogramas y reseñas. Y estaban llenos de anécdotas sobre los grandes jefes que dirigían los estudios. Se habían codeado con ellos e intercambiado conversaciones. Sentados en el café barato con un vaso de cerveza durante una hora, hablaban de los grandes, llamándolos por su nombre de pila. Norma Jean nos dejó muchas de sus reflexiones sobre el mundo, y de sus sentimientos sobre las experiencias que vivió. Todo ello nos permite acercarnos más a la mujer detrás del mito. Apoya nuestra labor de divulgación, tan solo con un comentario o suscribiéndote a nuestro canal.